Saludos y muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico que estaremos hablando de un libro profético y muy importante que fue escrito en el Antiguo Testamento y también manifestado para estos tiempos. Hablaremos del libro de Isaías. Ese libro de Isaías estaremos conversando de él en 3 momentos que será distribuido para poder compartirlo con ustedes. En un momento introductorio que hablaremos sobre la vida del profeta y de todo lo que él hizo hasta su muerte. También estaremos hablando en la parte del cuerpo de este estudio bíblico, en el desarrollo. Estaremos conversando sobre el capítulo número 1 del libro de Isaías. Estaremos iniciando en este estudio bíblico durante ese capítulo y desglosando los eventos más importantes que fueron representativos para esa época y también para estos tiempos. Y estaremos cerrando sobre la importancia de ese estudio bíblico que estaremos realizando en este momento ahora para poder compartirlo con ustedes. En principio, Isaías fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Nació probablemente en Jerusalén y fue asesinado, se cree, por el rey Manasés de forma violenta, aserrada. Él profetizó durante el periodo 760 a.C. Era asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Su ministerio profético llegó a durar casi medio siglo y escribió por lo menos la primera parte del libro bíblico que lleva su nombre. La segunda parte, tal vez, representa el trabajo de una escuela continua de profetas que profetizaron de acuerdo con sus profecías. Por esa razón, el profeta Isaías tuvo un papel y jugó un rol muy importante para estos tiempos, dado que a través de ese libro nosotros podemos entender muchas cosas sobre los juicios del Señor y también sobre la promesa venidera que trajo el Señor, dado que los 66 capítulos que contiene el libro de Isaías son totalmente representativos para estos tiempos, para que podamos entender aquellas personas que buscan de manera muy emotiva, muy perseverante en practicar la palabra del Señor, para que podamos guardarlas en nuestro corazón. Es importante que aprendan a leer y a estudiar este libro. Por esa razón, traemos este estudio bíblico para que muchas personas conozcan sobre la importancia del mensaje que trajo Isaías en la Biblia, en el capítulo 1 hasta finalizar el capítulo número 66, que son de base para estos tiempos también, porque nos ayuda a entender qué quiso decir o qué quiere decirnos Dios en estos tiempos, de acuerdo a los tiempos antiguos. En este capítulo 1 estaremos hablando sobre la profecía sobre el pueblo de Judá, específicamente en 4 reyes que estuvieron haciendo cosas desagradables delante de los ojos del Señor. Estaremos hablando del rey Usías, estaremos hablando del rey Jotam, estaremos hablando del rey Acaz, estaremos hablando finalmente del rey Ezequías, que fueron reyes que Isaías profetizó y asesoró durante su época. Aquellos que escucharon y cuál fue el camino y el destino de ellos, y aquellos que no escucharon y cuál fue el camino y el destino también de ellos. También estaremos tocando un punto importante sobre los sacrificios vanos que se hacían en esa época y el incenso y prendiendo los inciensos que eran abominables delante de los ojos del Señor. Y cerrando con eso, estaríamos también tocando otro tema muy importante, donde Isaías le manda a que se laven y se purifiquen de todas esas iniquidades que venían haciendo para esos tiempos. El pasaje bíblico nos enseña lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hablando un poco de lo que hizo cada rey durante esa época, para que podamos entender realmente
por qué fue ese mensaje hacia esos reyes y cuál fue la trazabilidad de la vida y de las acciones que cometieron cada uno de ellos para que fuera promulgado su juicio. En este caso estaremos hablando primeramente del rey Uzías, en Segunda de Reyes capítulo 15 del versículo del 1 al 5, Segunda de Crónicas 26 del 1 al 21, y Zacarías profetizó también en su tiempo 14 versículo 5. El rey Uzías comenzó a reinar cuando tenía 16 años de edad, 52 años reinó y su madre se llamaba Jecolías. Él hizo lo recto, pero no quitó los lugares altos, porque sacrificaban y quemaban incienso, cosas que eran abominables delante de los ojos de Dios. Zacarías le profetizó en su tiempo con visiones que venían de Dios. También en el tiempo de Uzías derrotó a los filisteos con la ayuda de Dios. Él estaba haciendo las cosas bien y Dios lo estaba ayudando a prosperar. Tanto así que logró fortificar los muros de Jerusalén y tuvo muchos ganados e hizo crecer su ejército, y también con armas y maquinaria pesada, con ingeniería de la época. Durante su tiempo ocurrió un terremoto que se describe en Zacarías capítulo 14 versículo 5, que solamente Dios permitió ese terremoto conforme al juicio que quería manifestarle, o una advertencia al pueblo de Judá. Tanto así que Uzías, el rey Uzías, durante su época empezó a engrandecerse por todas las cosas que el Señor le estaba haciendo prosperar. Ciertamente el corazón de él empezó a crecer, a endurecerse a causa de las jactancias de poder lograr toda esa prosperidad que Dios le estaba permitiendo. Fue tanto así que esa grandeza le condujo a rebelarse a Dios, donde quiso entrar a la fuerza al templo para quemar incienso, y tomando un incensario en la mano, los sacerdotes levitas le indicaron: tú no puedes entrar aquí, porque está prohibido, debido a que los únicos que pueden entrar es, de acuerdo a la época de Aarón y de Moisés, solamente eran los sacerdotes levitas. El rey, lleno de jactancia, porque los levitas le estaban prohibiendo algo, diciendo: yo soy el rey, ¿cómo me prohibirás algo a mí? Porque él quería ofrecer ofrenda vana a causa de muchas guerras que tenía en plan para hacer. Pero en ese momento que él, teniendo el incensario de la mano, se encolerizó y se llenó mucho de ira, que cuando los sacerdotes observaron y se atemorizaron al principio por ver lo que él pretendía hacerles a ellos, en ese momento se le brotó unas úlceras, o lo que le llaman lepra para ese entonces, y se le desbordó por todo el cuerpo, a causa de la ira tan grande que había tomado por la jactancia de su corazón. Y automáticamente los sacerdotes lo tomaron y lo sacaron del templo para que no lograra terminar de profanar el templo como se venía ocurriendo durante esos reyes malvados. Fue tanto así que esa lepra lo condujo hasta la muerte. No logró liberarse de esa lepra sino hasta el momento de su muerte. También tenemos el rey Jotán. Él comenzó a reinar a los 25 años y a los 16 reinó, y su madre se llamaba Jerusa. Hizo lo recto, pero no quitó los lugares altos. Sacrificaba y quemaban incienso, que podemos entender que los lugares altos eran colinas donde se colocaban y se construían altares, y donde el pueblo iba allá a adorar a dioses ajenos, porque si fuese para adorar a Dios, pero era para adorar a dioses ajenos y hacerle ofrendas vanas y prenderle incienso, esos humos que eran extraños y desagradables a los ojos del Señor. En ese momento, Jotán también logró edificar una puerta grande, mayor para la casa de Jehová. Él en su tiempo derrotó a los amonitas con la ayuda de Dios y fortificó los muros de Jerusalén. Se hizo fuerte con Dios. En Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 32 al 38, y en Segunda de Crónicas capítulo 27 del 1 al 9 podemos encontrar la historia de Jotán. En este tiempo hablaremos del rey Acaz.
Él comenzó a gobernar a los 20 años. 16 reinó y su madre se llamaba Jerusa. No hizo lo recto ni quitó los lugares altos. Sacrificó y quemó incienso. Hizo pasar algo abominable para esa época. Hizo pasar por el fuego a su hijo como práctica abominable de los reyes de Israel. Dio de los tesoros de la casa de Jehová al rey de Asiria para que lo protegiera. En ese entonces, por todas las abominaciones que venía desarrollando, habían reinos enemigos que querían afrontarlo. Entre ellos estaban dentro de su pueblo. Una tribu de Israel quiso lograr dañarlo a él, y él entonces se confabuló con el rey de Asiria, un reino pagano, un reino que no adoraba a su Dios, al Dios Jehová, al Dios de Todopoderoso, y le ofreció todos los tesoros que tenía en la casa con la intención de que recibiera ese apoyo de él. Pero ¿qué sucede? Murió mucha gente y fueron tomadas muchas mujeres y muchachos como prisioneros por ellos alejarse de Dios. Eso empezó a ocurrir en el tiempo de Acaz. Tanto así que ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, dañando todos los utensilios de la casa de Dios para el templo de dioses asirio. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo del 1 al 20. Y Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 27. Finalmente, tenemos al rey Ezequías, que él comenzó a reinar a los 25 años. Y 29 años reinó, y su madre se llamaba Abi. Hizo lo recto y quitó los lugares altos que estaban en las colinas. Quebró las imágenes, destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés. Y Dios lo prosperó porque estaba con él. Y todo lo que hacía él prosperaba. Se debilitó y dio todos los tesoros que halló en la casa real al rey de Asiria también. Porque había como un tipo de miedo. Cuando se presentaba ese miedo en un rey, era causa de que estaban haciendo las cosas mal. Normalmente se acude a la mano humana y no se acude a Dios. Es cuando se hacen cosas que desagradan a Dios y se optan por la parte humana, porque saben que en ese momento, si no está recibiendo apoyo de Dios, entonces acuden a la parte humana. Ese es el error que comete el ser humano, que siempre buscamos apoyarnos de la parte humana para que nos proteja y nos ayude, nos libere de cualquier preocupación que tengamos, y dejamos de ocuparnos o de buscar o de entregarnos nuestra fidelidad a Dios. Y por eso Dios deja de respondernos oraciones y tenemos que buscar la manera entonces de acudir a la parte humana, que es lo que desagrada más a Dios. Por eso que se rebeló el rey de Asiria nuevamente y tuvo miedo el rey Ezequías. Es tanto así que consultó al profeta y oró a Dios. Y Jehová lo libró del asedio de los asirios con un ángel del cielo que mató a 185,000 soldados. Luego, después de eso, él cayó enfermo y clamó a Dios, y Dios lo sanó. Pero recibió una profecía del asedio de Babilonia por vanidoso. Quiero describir que cada rey tuvo su resultado no tan gustoso, porque empezaron a desviarse a través que Dios lo iba prosperando. Y es lo que debemos entender. Cuando Dios nos hace prosperar, tenemos que seguir adorándolo a Él. Tenemos que seguir manifestando su gracia. Tenemos que seguir practicando su misericordia y su amor para con todos, no solamente para con uno mismo. Tenemos que dejar esa vanidad, ese egoísmo, esa envidia y seguir practicando lo bueno. Dice el libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 13: no me traigan ofrenda vana, y el incienso me es abominación. Porque para ese entonces se hacían ofrendas, pero no era para Dios, era para ellos mismos. No hay cosas más gratas para Dios que entregarle una ofrenda a Él. Cuando tú le entregas totalmente tu corazón, cuando tú le entregas todo, ¿para qué? Para hacer cosas que sean agradables para Él, que sean conforme a los frutos del Espíritu, que sea lo bueno, lo correcto, lo puro, que sea de buen nombre, que sea digno de alabanza. No cosas solamente para beneficios personales o para engrandecer mi corazón. Dios no toma esa ofrenda, más bien la desecha como ofrenda vana
y el incienso, el humo que se prendía para ese entonces, era abominación para Dios. Por esa razón, Isaías en el capítulo 1, versículo 15 al 17, les dice lo siguiente: lavarse y limpiarse y quitar la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Realmente eso es lo que busca el Señor que hagamos nosotros. Que podamos nosotros limpiarnos de todas esas cosas malas que pueda tener nuestro perverso corazón o también nuestras manos. Y eso le decía a esos reyes de Judá: quítense del egoísmo, quítense de la vanidad, quítense de la ira, quítense de la murmuración, quítense del orgullo, quítense del rencor, del resentimiento, de todas esas cosas que no son de agrado para mí. No forniquen, no idolatren y dioses que no son de agrado para mí. Por esa razón les mandaba purificarse, no solamente limpiándose con agua y jabón, sino también una purificación interna, entregando todo y desechando todo, clamando a Dios para que lo ayude a liberar de esas cosas que no eran de agrado para él. Y por esa razón Dios podía restituirlo, restaurarlo, ayudando también a otros. Cuando tú haces lo bueno, tú te restauras también el corazón. Pero si sigues haciendo lo malo, el corazón se sigue oscureciendo, se sigue dañando, se sigue embasurando. Y es lo que no desea Dios para nosotros. Que aprendamos a purificar nuestros corazones haciendo buenas obras, lo correcto. No seremos salvos por obra, pero es necesaria las buenas obras. Porque esas buenas obras te van poniéndote a ti en práctica en el corazón y van desechando las cosas que no le agradan a Dios. Finalmente, la importancia de este libro es para que podamos aprender lo que vivieron esos reyes, donde ellos tuvieron un transitar, donde fueron prosperados, fueron bendecidos. Llegó un momento de su época y de su tiempo que empezaron a crecerse espiritualmente y emocionalmente, olvidándose de lo bueno, de todo lo que el Señor le venía bendiciendo para hacer cosas propias. Entonces, como reflexión, invitamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, a que aprendamos a evaluarnos qué cosas estamos haciendo, con qué Dios nos ha bendecido y en qué punto nos encontramos delante de Dios. Donde si nos parecemos a esos tiempos, para poder desechar y cortar esa generación mala que viene de tiempos atrás, o poder seguir de manera continua como Dios quiere que andemos, ayudando al agraviado, ayudando al huérfano, bendiciendo al prójimo, adorando a Dios únicamente y no buscando nada más nuestro beneficio personal, sino que nuestro corazón se siga purificando de buenas obras, limpiándonos de todo pensamiento carnal y alimentando nuestros pensamientos con lo correcto, con la palabra del Señor, con sus oraciones, con sus alabanzas, y eso nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual de agrado a Él. Por esa razón, seguimos y finalizamos este tiempo de estudio bíblico. El próximo sábado estaremos hablando del capítulo número 2 en este tiempo de estudio bíblico. Su servidor Enrique Loaiza, escritor para la obra del Señor por vocación. Sin más que agregar, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén.